Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia al programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Ya les habíamos comentado el viernes pasado sobre el programa que tendríamos el día de hoy y el gran invitado que tendríamos el día de hoy en nuestros lunes de INADEC. Como saben, los lunes los catedráticos excelsos de INADEC, todo nuestro claustro profesoral, está aquí no solamente compartiendo la oferta educativa que tenemos en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, sino adentrándonos en la materia que ellos dan en especialidades, en posgrados, en las licenciaturas, en los diplomados. El tema de análisis y trascendencia jurídica del nuevo juicio de amparo es el tema que nos convoca el día de hoy. Y el doctor José Luis Maya Mendoza es quien estará al frente de él. Con él vamos a aprender hoy de la mano y hoy nos toca cátedra con el magistrado. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Además, cuenta con las especialidades de Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México y en Amparo por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Es maestro en Derecho Civil por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, obteniendo el grado con mención honorífica. En la misma institución cursó el doctorado en Derecho, en donde finalmente obtuvo el grado correspondiente con mención honorífica. Ha sido catedrático en licenciatura, maestría y doctorado en diversas instituciones, tales como el Centro de Estudios Jurídicos Amiyali SC, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, el Centro de Estudios Jurídicos de México y la Universidad del Valle de México, obteniendo reconocimientos de excelencia académica. También forma parte del claustro académico de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México, en donde ha participado en diversos cursos de formación dirigidos a servidores públicos judiciales en las categorías de notificador, ejecutor, secretario y juez, además de los programas de posgrado que se imparten en dicha institución. También es integrante de los comités de evaluación de las categorías judiciales mencionadas. Es miembro del Instituto Mexicano del Amparo AC. Ha participado como conferencista en diversos foros a nivel nacional, tales como el Instituto Nacional de la Economía Social, la Universidad Autónoma del Estado de México, el Instituto Nacional de Economía Social, la Universidad Autónoma, el Instituto de Desarrollo Jurídico, la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México y el Colegio de Abogados de la misma entidad, entre otros muchos. Inició su actividad jurisdiccional en 2001 como juez segundo civil de cuantía menor en el municipio de Ecatepec, Estado de México, y después de varias adscripciones fue nombrado juez de primera instancia, desempeñando esta función en diversos distritos judiciales. Actualmente es magistrado del Poder Judicial del Estado de México, adscrito a la primera sala civil de Texcoco. Por eso y por mucho más, queridos, estamos muy orgullosos que hoy esté con nosotros el doctor José Luis Maya Mendoza en un programa más de INADEC TV, en nuestros lunes de INADEC TV, donde hacemos el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Bienvenido, doctor. Gracias. Sí, gracias, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues estoy más que dispuesto para comenzar a hablar del juicio de amparo, que bueno, pues realmente es la institución jurídico-procesal más importante de nuestro país, y creo que bueno, pues es muy importante llevar a cabo algunos tópicos, pero también desde la visión que tenemos cada uno de los que nos dedicamos a esta materia. Su libro, más que nada, es la tesis doctoral, ¿verdad? Análisis de trascendencia jurídica del nuevo juicio de amparo. ¿Cómo llega a un libro o a una tesis como esta? Bien, hay siempre, yo creo que cuando se lleva a cabo un trabajo de investigación, tiene que existir una propuesta, tiene que venir algo que nosotros debemos aportar. Es la expresión de nuestras ideas, de cómo vemos, en este caso en lo particular, el amparo. Y esto tuvo pues realmente una génesis porque la parte central de esta obra inicialmente iba a tratar de uno de los principios clásicos del amparo, el principio de relatividad de la sentencia, que de acuerdo a las reformas constitucionales de 2011,
que modificaron en gran medida el artículo primero, el 103, el 107 y consecuentemente la ley, pues encontramos que se incorporan nuevos instrumentos procesales a la ley. Y por lo tanto, en una primera idea, realmente este principio de relatividad ya no tendría que funcionar a la manera tradicional o como lo conocíamos, por la inclusión del interés legítimo, entre otros factores. Y bueno, pues eso fue lo que llamó en primer lugar la atención, pero después, bueno, estaba viendo que relatividad pues podría estar un tanto restringido y por lo tanto habría que abarcar otros principios, pero tampoco podía dejar de lado algunas otras instituciones que le pudieran dar realce a esta parte central. Y es justamente cuando se comienza a llevar a cabo este trabajo de investigación, en donde se ven estos instrumentos procesales nuevos que tenemos incorporados a la ley, una nueva visión y desde luego manteniendo la parte central de los principios procesales que rigen la materia del amparo, pero ya entendidos de una forma completamente diferente. Y es justamente lo que me lleva realmente a concretar esta obra, porque considero que es una aportación importante también. Más de 160 años del amparo, querido doctor. ¿Qué ha pasado desde aquel 1841? Hablemos primero de lo que sucede en Yucatán, ¿no? ¿De qué ha pasado durante todo este tiempo? ¿Qué evolución ha tenido para llegar al 2013, que es cuando se hace esta reforma? Bien, muchas cosas, yo creo, muchas y no a la vez, me explico. El amparo efectivamente tiene un origen en la Constitución yucateca de 1840, que entra en vigor un año después, 1841. Esta Constitución, o el amparo que se incluyó en ella, estaba fundado básicamente en las ideas del politólogo francés Alexis de Tocqueville. Estas ideas son recogidas por Manuel Crescencio Rejón, Pedro Pérez y Darío Escalante, que fueron quienes formularon este proyecto de Constitución. Y básicamente la función que tuvo el amparo en ese momento, pues prácticamente es como la conocemos al día de hoy, o la intención, que es poner un límite al acto de autoridad, que el acto de autoridad no sea arbitrario, que las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, actúen de acuerdo al marco normativo que les prevé esa actuación, que se ajusten y que cuando se trate de alguna violación de derechos lo manejo de esta manera sin que sea una violación per se. Ajá. Pero que el acto de autoridad que cause una molestia o que cause una privación, pues que sea debidamente fundado y motivado. Ese es un primer aspecto del amparo en esa génesis, pero posteriormente viene ya el acta de reforma de 1847, en donde se restaura en sus términos la Constitución de 1824, y viene el voto particular de don Mariano Otero, en donde se establece ya por primera vez a nivel federal el amparo en nuestro país. Me refiero a estos puntos porque pues hay alguna discusión en el sentido de que si el amparo en nuestro país existe desde 1841 con la Constitución yucateca o realmente es desde 1847. Que siempre ha habido esa discrepancia. Así es. Y el pensar que es mejor, o quién fue el verdadero padre, Manuel Crescencio Rejón o Otero. Yo le daría crédito a los dos. Yo no, solamente quiero recordar que para 1841 Yucatán no formaba parte de la República Mexicana, porque ellos habían formado la República de Yucatán, que abarcaba prácticamente toda la península. Esa es una premisa que debemos tomar en consideración. Totalmente, pero yo creo que es, bueno, yo daría el crédito pues prácticamente a Manuel Crescencio Rejón, a Pedro Pérez, a Darío Escalante, que prácticamente no son mencionados. Exacto. Y desde luego a don Mariano Otero, ya con ese voto particular que estableció por primera vez estas bases del amparo para esta Constitución, restaurada de 1824, pero que ya después en la de 1857 se incorpora el amparo ya en los artículos 101 y 102. Yo creo que todos ellos merecen el crédito. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa con el amparo? El amparo en su origen era un instrumento muy sencillo,
inclusive en las primeras leyes 1861, 1869, se le daba la connotación de recurso, que es una discusión también que tenemos al día de hoy, que si es recurso o no es recurso. Bueno, esas leyes le daban esa denominación, la denominación de recurso. En aquella época no existían las nociones del interés jurídico, el interés legítimo, el interés simple, no existieron las causas de improcedencia tampoco en las primeras leyes. Entonces me parece, perdón, que era un instrumento más sencillo. Pero ya después viene la corriente que impulsa don Ignacio Luis Vallarta, en donde se comienzan a incrustar las nociones del interés jurídico, por ejemplo, y el amparo comienza a funcionar de esa manera prácticamente hasta nuestros días. Pero hay una gran razón cuando se dice, y lo acabo de mencionar, que el amparo es la institución jurídico-procesal más importante de nuestro país. Lo que yo veo es que se quedó un tanto estático, porque el amparo sí influyó a otras legislaciones de Latinoamérica, pero me parece a mí que se quedó rezagado en tanto que en otras latitudes tuvieron un mayor desarrollo. Con nosotros pues nos quedamos encerrados en esa noción del interés jurídico, comenzamos a incluir causas de improcedencia, causas de sobreseimiento, y el amparo inclusive en el lenguaje se fue haciendo mucho más técnico, más complicado, poco accesible. Y a mí me parece que por eso es tan importante esta reforma constitucional de 2011, que establece las bases para, bueno, la obra dice nuevo juicio de amparo. En realidad, el amparo en su esencia sigue siendo exactamente el mismo, pero al emplear la palabra nuevo y complementar nuevo juicio de amparo, a lo que me quiero referir, y de hecho se explica dentro de esta obra, es que tenemos algunas categorías nuevas, o sea, tenemos una apertura muy importante del amparo en nuestros días. Entonces, a mí me parece que de repente como que se abrió un gran abanico de posibilidades en el amparo con esta reforma, y me parece que es algo muy, muy importante. En esencia, creo que es exactamente lo mismo. ¿Dónde viene a hacer como esta carrera parejera, diría yo a veces, cuando se hace esta reforma en el nuevo sistema de justicia penal y de repente 3 años después empieza Conavi como del amparo a querer tocar? ¿Tiene algo que ver ahí o no tuvo absolutamente nada que ver? Yo creo que son cosas diferentes, porque al final de cuentas el amparo se ocupa prácticamente de todas las materias. O sea, el amparo va en un rumbo, y bueno, pues se complementa con las otras materias. Aquí, si se me permite la expresión, cuando estamos dando clase, especialmente en aquella época que me tocó dar en licenciatura, yo les decía a mis alumnos que era muy importante poner atención al amparo. Digo, porque si te dedicas al civil, al mercantil, al penal, al fiscal, al administrativo, tarde que temprano vas a llegar al amparo. A mí me parece que viene más en función de otras intenciones. De hecho, antes de esta reforma, me refiero a la constitucional, porque la ley de amparo no es reformada, se expidió realmente una nueva ley. Esto se estuvo trabajando desde antes, o sea, al menos unos 7, 8 años antes ya había trabajos para impulsar una nueva ley de amparo que encontró realmente un eco muy importante ya en la reforma constitucional. Como que había los trabajos, pero todavía en función del texto constitucional anterior. Pero a partir de esta reforma, bueno, pues se complementa, y bueno, pues viene un producto que me parece a mí muy, muy importante, de una gran relevancia. Obviamente perfectible el amparo todavía, pero me parece que tiene su propio rumbo con independencia de las materias que lo componen. Podemos hablar, sí, el nuevo sistema de justicia, pero podemos hablar también de pues los temas de oralidad tanto en esta propia materia o en la materia civil, en la materia mercantil, y desde luego pues también la materia familiar. ¿Qué es esto? Únicamente son esquemas procesales diferentes, es básicamente lo que hay. Y en la materia penal pues se incrustan algunas otras cuestiones como la teoría del caso, etcétera. Sí, pero realmente el amparo es diferente. A mí me parece que tiene su propio rumbo, tiene su propio matiz. ¿Cuál diferencia hay entre el de 1841 y el que se integra ya a nivel federal? Son 6 años. ¿Pero qué pasa en esos 6 años para que pueda integrarse
y entonces no hubo ninguna variación al respecto. De hecho, cuando se genera el amparo, únicamente tiene un rango constitucional. O sea, está en la Constitución yucateca de 1841, viene el Acta de Reforma de 1847, no tenemos una ley reglamentaria. O sea, no viene la ley reglamentaria. O sea, si vemos 1847 para 1861 que viene la primera ley, no. Entonces, en ese lapso, a mí me parece que lo único que ocurre, pues es incrustar de un nivel local a un nivel federal el amparo, porque realmente siempre tuvo la intención. Traslado. Es un traslado, pero creo que los aspectos más importantes pues vienen en la propia génesis del amparo, qué es lo que va, qué es lo que va abarcando las nociones de leyes, las nociones de normas y desde luego también las cuestiones de los intereses. O sea, insisto, la esencia del amparo es la misma, pero como tenemos un desarrollo tanto normativo como doctrinal en cuanto a, por ejemplo, diferencias entre lo que es una ley, un reglamento, el tránsito de garantías individuales a protección de derechos humanos, entonces el amparo va abarcando todos estos aspectos y a mí me parece que es lo más importante, pero en esencia creo que sigue siendo igual. Y entonces, siendo así, ¿no habría elementos preponderantes para esta consolidación o cómo fue? Porque entonces, si nada más es un traslado, pero al pasar de estos tantos años seguimos casi igual, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha variado? Uy, bueno, han variado muchísimas cosas. Para empezar, bueno, podríamos hablar de una teoría del acto reclamado. Okay. La autoridad no tenía ni las mismas funciones, ni el mismo funcionamiento, ni la misma normatividad en el origen del amparo como lo tenemos al día de hoy. Se han generado, por ejemplo, pues todo un sistema de competencias en el ámbito jurisdiccional, por ejemplo, que dan pauta que los actos de autoridad se van diversificando. Los actos de autoridad ya no son lo mismo que eran en aquella época. En la génesis del amparo, en su origen, hay que recordar, 1841, en contraste con la consumación de la independencia de nuestro país. Nuestro país logra su independencia el 27 de septiembre de 1821. Esa es la fecha de consolidación. Entonces, no hay un control. Realmente no hay un control y las autoridades, al no tener ese freno, al no tener un instrumento, pues actúan de manera arbitraria, a su arbitrio, como ellos lo consideran, sí. Hasta que viene ya este instrumento en donde ya se le pone un coto a este acto de autoridad. Entonces, el amparo en su origen, ¿qué es lo que dice? Bueno, te vamos a proteger respecto de leyes o respecto de actos de cualquier naturaleza, de las autoridades que invadan tu esfera de derechos, particularmente derechos fundamentales o derechos humanos. Viene esa protección que, bueno, pues se reitera para 1847, la Constitución de 1857 habla de la protección de los derechos del hombre inclusive. Viene la Constitución de 1917, en donde ya habla de garantías individuales, de las garantías que otorga la Constitución, y entonces se comienza a gestar el amparo en el ámbito de la protección de las garantías individuales. Tan es así que se le da la denominación de juicio de garantías, algo que ocurre inclusive hasta el día de hoy. Y por decir algo, de la Constitución de 1917 hacia adelante, ahí se establecen las bases en los artículos 103 y en el artículo 107 de la Constitución, no tan descriptivos como los tenemos en el texto vigente. Ajá. Y a partir de ahí viene la noción de la protección de los derechos, pero básicamente se protege por leyes o actos de autoridad. Esa es únicamente una denominación. Y entonces viene por ahí un conflicto porque dice, bueno, cuando el acto reclamado tenga que ser un reglamento, por ejemplo, bueno, pues el reglamento no es una ley. Entonces, pues probablemente, siendo muy ortodoxos, pues realmente no procedería el amparo porque esta no es una ley, esto es realmente un reglamento. Entonces se tiene que venir incorporando toda una serie de nociones, de instrumentos nuevos hasta llegar al día de hoy, en donde en el artículo primero de la ley de amparo se establece lo que he llamado los 3 grandes sectores de procedencia del amparo, que tiene mucho que ver con la teoría del acto reclamado. Entonces, en el artículo primero de la ley
se establece que el amparo va a proceder en contra de normas. Nos olvidamos ya de la noción leyes o reglamentos para englobar prácticamente toda esa categoría en el vocablo normas, actos y también omisiones. Entonces, el aspecto negativo que se viene a incorporar a esta ley. Además de ello, en su origen, por ejemplo, ya lo mencionaba hace un rato, no había una clasificación de intereses. No existía esa clasificación del interés en el interés jurídico, en el interés legítimo, y tampoco decía que tratándose del interés simple no iba a prosperar el amparo. O sea, no se mencionaba nada de eso. Entonces, al día de hoy, en la ley ya abrogada, pues únicamente el amparo funcionaba en virtud, perdón, de la existencia de un interés jurídico. Ahora ya no, ahora ya se dice un interés legítimo también y el interés simple no. Entonces, ese interés legítimo, por ejemplo, puede ser individual o puede ser también de naturaleza colectiva. Pero lo interesante de esto es que algunos amparos en trámite se han promovido en contra de omisiones legislativas. ¿Y a quién le corresponde? A cualquier ciudadano. Y eso es un interés simple. En mi opinión, lo que viene más adelante es que la suma del interés jurídico, la suma del interés legítimo y la suma del interés simple, que es lo que nos van a arrojar, pues que no se va a exigir acreditar algún interés para el amparo y probablemente ahí vuelva a lo que era en su origen, sin la exigencia de estos intereses. Entonces hay muchísimos elementos nuevos que bueno, pues vienen ya incluidos en esta ley de amparo de 3 de abril de 2013, que es cuando se publicó, o sea, sí, pero el acto de autoridad, o sea, el amparo sigue funcionando para proteger al ciudadano de el acto de autoridad que lesione sus derechos humanos. Es muy interesante y le preguntaba, la pregunta iba encaminada hacia qué pasa, porque estamos hablando de 1847. Sin embargo, de 1847 a nuestra época, pasamos por todo el periodo de la Revolución y de repente hay algo como el amparo, que es una figura para cuidar los derechos humanos, donde quedó o en qué momento o a quién estaba dedicado, porque ahorita ya muchos escuchamos en los medios y demás y tratamos de investigar de qué se trata esta figura, pero antes, ¿quién la conocía o quién la utilizaba? Solamente unos cuantos, ¿no? El amparo se ha caracterizado casi siempre por ser realmente muy, muy técnico y dicen poco accesible. Pero justamente hablando de la época de la Revolución, ahí hay un suceso importante que nos da pauta para conocer o para tener presente a quien se conoce como autoridad responsable en esta época, particularmente de la Revolución, porque bueno, actualmente también otro punto muy importante, que el amparo procede en contra de actos de particulares, no de cualquier particular, pero en muchas ocasiones hay sus especificaciones. Lo que pasa que en el amparo hay veces que tenemos categorías que son de una definición un tanto difícil, cuestionable o polémica. Podemos no estar de acuerdo en muchas ocasiones en que el amparo, por ejemplo, sea un recurso o que sea un proceso, por decir algo. Y en el caso de la autoridad responsable, pues no se sabía bien a ciencia cierta quién era autoridad responsable. Y en la época de la Revolución sucedió un caso en donde un general revolucionario desterró a un particular. Este general revolucionario dijo, bueno, pues estás desterrado y si regresas te vamos a fusilar. Me parece que el general se llamaba Marco Alfo Torres. Este ciudadano interpuso amparo y de inicio, bueno, pues le dijeron, pues es que realmente pues este señor no tiene el carácter de autoridad, es una autoridad de facto, pero no obstante ello, en aquel momento que se resolvió este amparo, se consideró que tenía a su disposición una tropa para hacer cumplir esa determinación y que si volvía, pues corría el riesgo de ser fusilado. Entonces, en base a ello, bueno, pues se le concedió el amparo y ahí hubo un quiebre en cuanto a la noción de autoridad responsable, porque a partir de ahí, tanto doctrina como jurisprudencia comenzaron a considerar que autoridad responsable es un enunciado clásico, es la que ordena, promulga, publica, ejecuta
o trata de ejecutar el acto reclamado, pero que también tiene a su disposición la fuerza pública para hacer cumplir esas determinaciones. Entonces ahí se fue generando ese punto importante. Hasta que viene prácticamente la ley de amparo que tenemos vigente al día de hoy, en donde ya se hace una especificación un tanto más precisa de lo que es la autoridad responsable para efectos del amparo. Pero no únicamente ahí. La primera sentencia de amparo, ahorita se me fue la fecha de la emisión, que fue dictada por el suplente Pedro Sámano, inclusive se dictó sin la ley. O sea, realmente esa sentencia la primera sentencia de amparo que se conoce es fundada únicamente en el precepto constitucional, y esta tuvo lugar cuando a un servidor público, me parece que el quejoso era un juez, el tribunal le quitó su licencia para ejercer como abogado, que realmente era un acto administrativo. Ajá. Entonces, ese punto también, bueno, pues es muy importante para considerar que el amparo pues realmente sí fue utilizado, y fue, bueno, pues en determinado momento también con el efecto de la suspensión del acto reclamado, pues cierta preservación de derechos. Entonces, hay muchísimos datos en este sentido que hacen al amparo tan rico como lo conocemos al día de hoy. Pues estamos hablando de más de 150 años, más de 160 años más de 160 de su vigencia. Yo he escuchado a algunos maestros hablar al respecto del amparo mexicano, cómo fue como punta de lanza incluso a nivel mundial. ¿Qué le ha dado, qué le dio el amparo mexicano a nivel global a la jurisprudencia o a los jurisconsultos? Bueno, yo lo mencionaba que el amparo es... sí, efectivamente surge en nuestro país, de acuerdo a las palabras de don Ignacio Burgoa. Ajá. Es quien señala que nació de México para el mundo. Sí. Pero realmente yo creo que, bueno, pues no se conocía en aquella época un instrumento que tendiera justamente a la protección de los derechos, vamos a hablar de derechos humanos o derechos del hombre. Ajá. O derechos fundamentales en aquella época. Entonces, efectivamente nace, y sí, o sea, se dice para el mundo, pero creo que el mayor impacto que tiene es en Latinoamérica. Es en Latinoamérica porque también hay que recordar, y aquí me voy a remontar un poquitito más a lo que comentaba respecto de Alexis de Tocqueville, que este politólogo francés llegó a los Estados Unidos de Norteamérica, pero para llevar a cabo un estudio del sistema penitenciario de ese país. Cuando este politólogo llega a territorio norteamericano, lo que él aprecia en sus estudios es que los jueces preferían a la Constitución por encima de sus textos legales. Y la Constitución norteamericana sabemos que pues es un texto muy corto, muy pequeño. Pero ahí se establece un enunciado que es muy similar al artículo 133, nuestro artículo 133, que es donde se establece aparentemente una jerarquía de normas, pero también se establece un control constitucional. Entonces, este instrumento, esta Constitución norteamericana realmente inspira a la nuestra también en muchos aspectos. Y lo que tomó Alexis de Tocqueville en aquel momento fue, bueno, o sea, yo estoy viendo que el juez norteamericano tiene una norma, pero tiene su Constitución. Y entonces, para resolver un conflicto, ¿a qué le hace caso? Le hace caso a lo que dice su Constitución y no a lo que dice la norma. Esto realmente es una inaplicación, pero también hay que recordar que las normas son únicamente uno de los sectores de nuestro amparo. Entonces, ese precepto se trae a nuestro 133, en donde se establece desde aquella época que los jueces de cada estado, bueno, palabras más, palabras menos, observarán la Constitución por encima de lo que establecen sus propias constituciones y las leyes secundarias. Esto es realmente un control difuso que quedó por una interpretación sistemática en el olvido. Realmente nos dijeron en la jurisprudencia justamente que este control difuso no existía, que realmente lo que teníamos era un control concentrado por parte de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Es a lo que me refería hace un momento cuando dije que nuestro amparo quedó un tanto paralizado, hasta que viene la reforma al artículo primero, en donde ya se abre y se dice, sí, efectivamente, todas las autoridades, no únicamente los jueces, tienen la obligación de llevar a cabo este control difuso. Pero bueno, este impacto de nuestro amparo
a otros sistemas latinoamericanos. Bueno, perdón, me regreso un poquito. ¿Por qué hice esta referencia? Porque allá tenemos la protección, por ejemplo, del habeas corpus, que es la protección de la libertad personal. Ajá. Pero si vamos a otras latitudes, por ejemplo, Brasil tiene la protección del habeas data, que es la protección de los datos informáticos al día de hoy. Por eso decía que allá pudiera ser, ha evolucionado de otra manera, pero realmente siempre teniendo una inspiración en nuestro sistema jurídico. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, en el medio brasileño? Allá ha tenido mucho impulso, de hecho hay un código modelo en cuanto al derecho procesal, le voy a llamar derecho procesal colectivo, en donde vamos a tener temas de legitimación colectiva, de cosa juzgada colectiva, las partes en los procesos en donde se puede intervenir, y desde luego que esto tiene un gran impacto en el amparo. Esto porque ellos están tutelando ya o se han enfocado mucho en la protección de los derechos de naturaleza colectiva, estos intereses colectivos. Entonces el amparo sí tiene una génesis en nuestro país, una génesis importante, se da a conocer, realmente sirve de inspiración en otras latitudes, pero se va amoldando, dicen por ahí, se va tropicalizando de acuerdo al medio en donde nos encontramos. El amparo lo encontramos en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, con diversas denominaciones, inclusive también en Centroamérica, pero realmente la aportación es mexicana, y me parece también algo muy, muy importante. Muy importante y mucho orgullo nos da. Pero, ¿qué ocurría regresándonos a esa época, querido magistrado? ¿Qué estaba sucediendo entonces en el mundo? Porque estamos hablando de jurisprudencia, hablando de abogados, pues tenemos a Francia o Inglaterra como pioneros, y mucho se ha copiado, digámoslo, como es de estas constituciones, ¿no? De esta forma de gobernar o de esta forma de hacer las cosas. ¿Y por qué el amparo mexicano llega siendo tan joven incluso a pesar en cada uno de los países? Bien, bueno, yo creo que ahí en otros países pues tenían prácticamente sus propios conflictos, inclusive dentro de en nuestro medio pues teníamos el nuestro, ¿no? Claro. Por ejemplo, para 1847 la intervención norteamericana, para 1917 la Revolución Rusa, que bueno, pues también el amparo tuvo inclusive un impacto en aquellas latitudes. O sea, en cada nación yo creo que siempre han existido pues una gran cantidad de conflictos, pero no deja de tener una gran importancia el amparo realmente como ese instrumento procesal para la protección de nuestros derechos humanos. Y yo creo que el amparo va teniendo su génesis o va teniendo su ámbito de protección, o se va reformando, se va reestructurando en la medida que existan esas necesidades sociales justamente para la protección de estos derechos. Y entonces, ¿qué tanto ha cambiado los inicios de regulación hasta que ya hay una ejecución de sentencia en este momento? Antes, para que ahorita también nos cuente cómo es que llega, derechos humanos en México o en el mundo tiene relativamente poco tiempo. ¿Cómo llega a conjuntarse o cómo llega a ser la columna vertebral prácticamente de los derechos, la protección de los derechos humanos? Es que siempre existió una discusión respecto de la noción garantías individuales. Hablábamos de los franceses, en donde ellos hablan de la libertad, de la igualdad, etcétera. Y realmente de la toma de la Bastilla. Entonces, realmente los franceses han sido inspiradores en el tema de los derechos humanos. Tan es así que, bueno, pues decía que la Constitución de 1857 habla de la protección de los derechos del hombre como incrustados dentro de un ámbito del derecho natural. Para 1917, en nuestra Constitución se prevé la noción de las garantías individuales. Pero, pues, ¿qué son las garantías individuales? Realmente, pues hablamos justamente de lo mismo, o sea, hablamos de los derechos fundamentales, hablamos de los derechos del hombre. Y perdón que lo interrumpa, pero para regresarnos a esa época, ¿qué porcentaje de la población en México entendía siquiera de qué se estaba tratando? Bueno, inclusive al día de hoy es muy difícil que se pueda entender, porque vemos medios de comunicación, vemos foro,
vemos clases inclusive en donde dicen ya te concedieron un amparo por este tema cuando eso no es cierto. Realmente lo que tenemos es una suspensión del acto reclamado. Ajá. Y solemos confundir estas nociones. Pero bueno, o sea, realmente si hablamos de al día de hoy, en una época actual, ya realmente de cómo vamos a llevar, por ejemplo, una ejecución, etcétera, de un acto de autoridad, pues siempre vamos a tener el amparo de por medio. Esto quiere decir que la autoridad responsable, por regla general, lo que debe hacer siempre es observar el texto de la Constitución, y más ahora, porque bueno, pues ya se establece esta noción de los derechos humanos. Retomo la idea, o sea, realmente cuando hablamos de garantías, hablamos de esa clase de derechos. La diferencia que pudiera existir al día de hoy, al menos únicamente en una regulación normativa, es que en aquella época decíamos las garantías que otorga la Constitución. Actualmente se dice los derechos humanos que reconoce la Constitución, pero no solamente la Constitución, sino también los tratados internacionales de los que nuestro país es parte. Entonces aquí decía que el amparo, bueno, pues ya se conjunta con esta noción de los derechos humanos porque es lo que debe proteger, y se enfoca no únicamente al ámbito nacional, sino también ahora al ámbito internacional. Pero esta corriente realmente tiene un eco muy importante ya en la normatividad, en la norma aplicable, en la ley de amparo, en donde ya tenemos, me regreso a esta parte del interés legítimo que puede ser individual o colectivo. Pero antes de la entrada en vigencia de esta ley de amparo, inclusive pues ya se tiene noticia de que hubo algunos amparos que se tramitaron en función de una colectividad, o sea, realmente para proteger esa clase de derechos, como puede ser un derecho a la salud, por ejemplo. Hay un antecedente importante antes de la vigencia, insisto, de esta ley, en donde se estima la existencia de un interés legítimo y se concede el amparo para que la autoridad responsable construya un hospital, que era una cuestión inédita también en ese momento. El amparo, creo yo, sigue siendo muy técnico y probablemente sea ese uno de sus, no sé si llamarle defectos, pero una de sus particularidades. Exacto. Y me parece que como que debería de haber un poquitito más de fluidez en el lenguaje, inclusive en el lenguaje que utiliza la propia ley de amparo. Por ejemplo, así rapidísimo, paréntesis, más digerible. El artículo, la fracción segunda del 107 de la ley de amparo dice que procede el amparo indirecto en contra de actos de autoridades distintas de las, etcétera, cuando pudiera decir nada más en contra de actos administrativos y ya. O sea, yo creo que sería algo mucho más simple en cuanto a esta parte. A veces pudiera parecer casi rimbombante la forma, parece que en ese aspecto parece que sí nos quedamos en 1847, digo, por las formas de escritura y demás. Yo creo que por el contrario, me parece que a medida que hemos ido avanzando, se ha ido haciendo más técnico. Inclusive, bueno, esto lo menciono porque así se establece en el artículo 25 de la Convención Americana, que dice que los ciudadanos tenemos derecho a un recurso sencillo que nos ampare. Entonces, bueno, pues es la Convención Americana, a la cual está suscrita nuestro país. Entonces, pues aquí decimos, bueno, ¿cuál es ese recurso sencillo que me ampare en contra de los actos de autoridad? Bueno, pues el recurso sencillo, pues dice, pues es pues no hay otro. O sea, yo la verdad me pongo a buscar recursos y el único que tiene esa función en nuestro medio es el amparo. De hecho, ya hay algún criterio de la Corte que ya lo determinó de esa manera, que el recurso a que se refiere el artículo 25 de la Convención es justamente el amparo, pero habrá necesidad de que tenga que venir una jurisprudencia a decirnos algo que es tan evidente, que es tan obvio. Y yo creo que... A veces parece que sí. A veces pareciera que sí, pero yo creo que pues realmente no tendría ese sentido. ¿Cómo se complementa el amparo? Yo creo que también esta parte es muy importante. El amparo está fundado en una ley. Es una ley procesal. O sea, realmente el amparo es una ley procesal y se nos dice, pues mira, el amparo lo vamos a complementar con... el Código Federal de Procedimientos Civiles de manera supletoria, y vamos a incluir también los principios generales del derecho. Pero el amparo, siendo una norma tan cortita y que abarca tanto,
O sea, tiene que venir mucho tema de jurisprudencia, por ejemplo, para poderla complementar, para poder hacer a este instrumento eficaz, Ajá. pero en el lenguaje se va haciendo realmente más complicado. Ahí tenemos, dentro de su libro, nos regala mucho de historia. ¿Qué tan importante es conocer la historia, incluso de otros países, para poder entender el amparo mexicano? Yo creo que es importante conocer la historia de nuestro país. En la obra, bueno, pues se habla de antecedentes externos, se habla de antecedentes internos, inclusive el amparo, que es una expresión pues realmente foral, viene de España. Entonces, eso lo traemos nosotros y vamos complementando y vamos armando realmente el amparo. Pero a mí me parece que los puntos medulares para el amparo, históricamente hablando, inclusive a mí me parece que para entender el amparo hay que conocer también o entender un poquito de su génesis, entender su historia. ¿Por qué nació? Y nuevamente nos vamos al inicio, a 1841, con la Constitución yucateca. ¿Por qué, aquí abundando un poquito más en este tema, por qué se separó o por qué se fundó esta República de Yucatán? Porque de la Constitución de 1824 nos vamos a las 7 leyes constitucionales de 1836, que son de corte centralista. Desaparece la federación, nos enfocamos a departamentos, todo depende del centro, y los yucatecos no estuvieron de acuerdo. Decían, nosotros queremos seguir siendo federalistas, y por lo tanto, al no estar de acuerdo con la Constitución, las 7 leyes constitucionales, entonces pues fundamos nuestra República de Yucatán. Ese es un punto histórico muy importante. Tan histórico que algunos todavía quieren regresar a hacer su república. Conozco algunos de por allá, por eso digo que todavía tienen la esperanza de alguna vez emanciparse otra vez. Bueno, perdimos Guatemala, perdimos los territorios de Belice, Chiapas en alguna ocasión se separó también de la federación y luego volvió, pero aquí, bueno, para estos efectos del amparo, bueno, claro, los yucatecos que son... bueno, no quiero decir son diferentes, es realmente están impregnados de una cultura maya muy importante, inclusive hasta la forma de hablar, etcétera. Pero bueno, allá el gobernador de aquella época le encomendó a esas 3 personas que ya mencioné, hagan un proyecto de constitución, el gobernador Miguel Barbachano, aquí lo mencionamos. Entonces, ese punto es muy importante porque Crescencio Rejón, vamos a darle el crédito en este momento. Sí, que todo el mundo se lo da a Crescencio, es el único que se menciona. Dice, bueno, pues vamos a leer La democracia en América de Alexis de Tocqueville, y de ahí es donde toma unas ideas, pero para un sector del amparo únicamente. Este sector que es el tema de la normativa. Entonces, ese punto, la independencia de nuestro país, cero control en cuanto a los actos de autoridad, la separación es toda la península de Yucatán, los 3 estados que la componen al día de hoy. La emisión de esta constitución, su entrada en vigencia, 1847, la intervención norteamericana, que no hay el tiempo suficiente para discutir una nueva constitución, entonces la restauramos en sus términos, la de 1824, para abandonar el centralismo. Regresa a Yucatán, inclusive en este congreso participa nuevamente nuestro primer personaje, que es Manuel Crescencio Rejón, en esta discusión para 1847, ya incorporado a la federación. Entonces son esos 2 puntos importantes. Vienen las primeras leyes de amparo, la de 1861, la de 1869, en donde se comienza a desarrollar, bueno, para esta época, para la emisión de la ley, ya teníamos vigente la Constitución de 1857. A ella se estableció el amparo en los artículos 101, 102, que son los equivalentes al 103 y al 107 en la actualidad. Entonces me parece a mí que con independencia para aquella época también, los demás países latinoamericanos, unos más tarde, otros más temprano, estaban pugnando también por su independencia, y yo creo que el descontrol es exactamente el mismo, porque en mi opinión, cuando tenemos ya un país independiente,
no sabemos ser autoridades porque no sabemos cuál es nuestra función, no sabemos a qué es lo que nos tenemos que dedicar y confundimos autoridad con autoritarismo. Así es. Entonces, yo creo que siempre hay estos pensadores importantísimos para nuestro país, bueno, son los que dicen, bueno, pues es necesario que no sea en una norma secundaria, sino que realmente esté en una constitución un medio de control para que las autoridades contengan o para que si van a llevar a cabo esos actos de privación, etcétera, pues tengan una normatividad y que cumplan desde luego con determinadas condiciones para poder hacerlo. O sea, a mí me parece que realmente esto es muy importante y sí, o sea, a medida que los demás países, insisto, me parece que un mayor impacto en Latinoamérica, eh, a partir de ahí, bueno, pues ya se comienza a implantar el amparo con sus diferentes denominaciones en estos países y va teniendo también su propia evolución. Yo decía que me llama mucho la atención el caso, por ejemplo, de Nicaragua, en donde, Argentina, en donde ya tienen en estos medios de control, o sea, el similar, bueno, puedo decir, amparo con sus propias denominaciones, pero que ya contienen instrumentos que nosotros conocimos hasta el 2013, 3 de abril de 2013, o la reforma constitucional de 2011, como es el caso de las declaratorias de inconstitucionalidad, por ejemplo, que nosotros no las conocimos sino hasta nuestros días, hasta la norma vigente. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede eso? Yo creo, o sea, ¿por qué nos rezagamos en ese apartado? Tal vez fue la práctica, tal vez fue la doctrina. Honestamente yo no lo entiendo. Me quiero referir a una nota periodística de hace tal vez unos 15 años, en donde se planteó una reforma a la ley de amparo, entonces vigente. Y en esa reforma se proponía, no sé bajo qué términos, porque fue únicamente una nota, la desaparición del amparo directo, como lo conocemos. O sea, que el amparo directo iba a prosperar únicamente respecto de algunos puntos específicos que se iban a establecer en el proyecto. Al día siguiente, en ese mismo periódico, un desplegado de un despacho de abogados en donde enérgicamente se oponían, porque al día de hoy, si voy a llevar un proceso en primera instancia, bueno, pues es en primera instancia, viene el recurso de apelación y viene el amparo directo en cadenita. Si desaparecemos el amparo directo, nos quedamos únicamente, realmente, y aquí hay discusión por el tema de las instancias, pero nos quedamos realmente con dos instancias únicamente. ¿Qué es lo que pasa? Hablemos, por ejemplo, Ciudad de México tiene sus jueces de primera instancia, tiene su Tribunal Superior de Justicia, y al ser un estado libre y soberano, pues realmente las controversias deberían de quedar exactamente en ese nivel. Pero el amparo está federalizado también. Así es. El amparo está más bien la justicia está federalizada en el sentido de que no únicamente termina realmente en una segunda instancia, sino que viene ya la instancia del amparo, que prácticamente ya es inseparable prácticamente en todas las contiendas. Entonces, el asunto que comienza en un juzgado de primera instancia va a terminar en un tribunal colegiado de circuito. Pero más aún, el amparo directo se le daba o se le ha dado históricamente la denominación de amparo uniinstancial, porque únicamente en su origen era del conocimiento de la Corte, que después fue delegado a los tribunales colegiados de circuito. Bueno, se crearon exprofeso para hacer, decía don Ignacio Burgoa, supremas cortes pequeñas, los tribunales colegiados. Pequeños virreinatos. Pequeños virreinatos. Entonces, era única de una instancia porque pues ya no había quien revisara más adelante, pero actualmente nuestro amparo directo también es biinstancial, porque ya se permite también el recurso de revisión ahorita, bajo ciertas condiciones. Más adelante quién sabe qué va a ocurrir, si pudiera tener una apertura mayor a que, bueno, pues el amparo directo realmente ya tuviera un impacto pues mucho más importante, más relevante, en el tema de los recursos. Entonces va evolucionando, creo que tiene
algunas cuestiones muy bondadosas, tiene unas cuestiones muy buenas, y creo que se debe perfeccionar también en otras, pero tiene que ver mucho, yo creo, con nuestra cultura. Hablando de esa cuestión, hablando de la cultura y hablando de que en cada entidad federativa de repente pareciera que son leyes diferentes, hablando de esos pequeños virreinatos que suelen suceder, ¿cómo al estar federalizado aplica igual o también en la interpretación depende de cada quien esté ejerciendo o haciendo la justicia en cada entidad? Algo muy importante en la ley de amparo vigente es la creación de los plenos de circuito. Decía hace un momento que el amparo en muchas ocasiones lo complementamos con jurisprudencia. O sea, vamos a interpretar, y la jurisprudencia pues nos interpreta una norma, integra lagunas o nos confirma también criterios del pasado. Si yo tengo un código local, un código procesal local, y es sujeto de alguna interpretación, esa interpretación anteriormente era dada únicamente por la Corte en el tema de la jurisprudencia por contradicción de tesis, pero actualmente, bueno, pues se supone que los tribunales federales que están en cada entidad son los que conocen mejor cuál es la situación geográfica, social, económica, política, de costumbres, normativa de una determinada entidad, y por lo tanto, cuando se trata, al menos actualmente, de una jurisprudencia por contradicción de tesis dentro de un mismo circuito, entonces esto ya no viene a la Corte, dice, tú que conoces más, si estás más cerca del lugar, emite el criterio correspondiente acerca de la manera en cómo se va a llevar a cabo ahora una interpretación normativa. Pero insisto, o sea, esto es complementario, pero los temas interesantes vienen, bueno, todavía no lo tenemos, pero por ejemplo, ahora que venga el Código Nacional de Procedimientos Civiles, entonces, que está pendiente de emisión. El único, quién sabe cuándo venga, pero bueno, pues la interpretación pues entonces tendrá que ser uniforme, pero sin dejar de lado realmente las necesidades de cada lugar. Eso es lo que le decía, porque no es lo mismo Baja California a Campeche. Inclusive en el propio Estado de México. Aquí la Ciudad de México pues está urbanizada, hay una parte central, me parece que se llama Ciudad Judicial, ya donde están los juzgados, pero en el Estado de México tenemos lugares sumamente alejados todavía. Con 125 municipios, ¿no? También no es cualquier cosa. Y algunos que están muy lejos, y bueno, pues no son exactamente las mismas costumbres, no son las mismas vías de comunicación, no es el mismo desarrollo, no es la misma alfabetización, por ejemplo. Por ende, no es la misma aplicación de criterios. Y no es la misma aplicación de criterios, exactamente. Entonces, decía por ahí el maestro Israel Castellanos en algún momento, me decía, sin ir tan lejos de aquí al Estado de México, o sea, me decía, sin ir tan lejos al Estado de México, de repente uno mismo parece que se da topes a la pared por no entender y no entiendes cómo la aplicación de criterios pudiera ser tan abismal entre uno y otro. ¿Cómo se puede solucionar? ¿Qué se pudiera hacer para solucionar estas diferencias abismales que existen en nuestro país? Bien, en mi experiencia estamos hablando de normas procesales, o sea, estamos realmente en el ámbito procesal, y es cuando nos encontramos realmente con ese problema, con ese muro de contención. Sí, porque en mi experiencia hay veces que llegaba al Estado de México, inclusive conurbado, hablamos de Ciudad Neza, hablamos de Catepec, hablamos de Texcoco, bueno, Texcoco es un poco más lejos. A esta megalópolis, sí. Así es, pero a pesar de que pues pasamos una calle y ya estamos en el otro territorio, la normativa es diferente. Nosotros tenemos un código un tanto más inquisitivo, y lo vemos, por ejemplo, en el desarrollo de nuestra prueba confesional. ¿Nosotros Estado de México o nosotros Ciudad de México? Nosotros Estado de México. Tenemos ese código más cerrado todavía. Entonces, por ejemplo, cuando se trataba de la prueba confesional, pues los abogados de la Ciudad de México que llegaban formulaban sus preguntas, le llamaban preguntas, cuando nosotros le decimos posiciones. Y nosotros tenemos 11 requisitos en el código para que una sea calificada de legal, y acá no lo hay. El tema de los recursos también es diferente. Y esa diferenciación pesa. Así es, pesa mucho, porque estamos acostumbrados a un determinado ámbito normativo
particularmente en el tema procesal, los derechos sustantivos a mí me parece que son iguales en todas partes. Lo que cambia es el instrumento, y en este caso nuestro código. ¿Que cómo lo vamos a solucionar? Pues yo creo que con la emisión del Código Nacional de Procedimientos Civiles, con eso vamos a ganar en mucho. ¿Por qué no tenemos problemas en materia mercantil, por ejemplo? Porque el código es federal. Así es. Etcétera. Mientras se llega y mientras se implementa y mientras nos, como dicen coloquialmente, mientras nos cae el 20. Como juez, ¿cuántas veces le tocó situaciones como esta? Que obviamente al estar en el Estado de México llegan postulantes con ideas de la Ciudad de México y cómo hacerlos entrar al redil o entrar a que entiendan que se hace o es una forma diferente de hacer las cosas. El juez yo creo que tiene una función muy delicada y en algunas ocasiones hasta pudiera decir, mira, no es que no es así, hazlo de esta manera y ya no hay ningún problema. Ajá. Pero el juez no lo puede hacer. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Yo creo que el juez lo único que puede hacer es tratar de comunicarse con las partes por medio de sus acuerdos. Un acuerdo bien dictado, no recomendaciones, no de esa manera, o tal vez, mira, te voy a recomendar que leas nuestro código, el de aquí del Estado de México, en determinados apartados. Sí. Esto es frecuente en la megalópolis. Ya dentro del Estado de México, hablemos de otras zonas, pues ya prácticamente no, porque los abogados son locales. Ajá. Los abogados son locales, entonces pues ellos ya conocen la manera en que se tiene que desenvolver un proceso dentro del Estado de México. Y eso sucede lo mismo si vamos a Querétaro, si vamos a Tlaxcala, si vamos a San Luis Potosí. ¿Hay estas diferencias? Yo creo que sí, porque inclusive en el... tomemos el caso de Puebla, por ejemplo. Puebla, ¿por qué me llamó la atención? Por la prueba confesional. En alguna propuesta que estaba haciendo, yo decía, de una manera muy respetuosa, que la prueba confesional como tal, como la conocemos en el Estado de México, debería desaparecer. Tomar el modelo, por ejemplo, de la Ciudad de México, en donde ya no se habla de posiciones, sino se habla de preguntas. O tomar el caso del Código de Puebla, en donde la prueba confesional no existe y ahora se le llama una declaración de parte, entonces, en donde valga la expresión, las partes pueden preguntarse libremente, hechos obviamente relativos a la litis que se está planteando. Claro. Entonces, a donde quiera que vayamos vamos a encontrar esa oralidad real que debiera ser. Con la oralidad real, tal como debiera ser, porque aquí lo que tenemos pues es únicamente una tendencia a cuestiones de oralidad, pero no otra cosa. Que ahí falta muchísimo que hacer. Mucho. Hablando sobre las cuestiones de derechos humanos, hace ratito nos refería el tema de los medios. ¿Hasta dónde también el sesgo mediático o el que quien lee las noticias, porque no las investigan, las leen, solamente leen el párrafo que les dicen, hasta dónde influye en el colectivo con palabras o con cuestiones como ya se amparó y de repente vemos discúlpeme la expresión, pero incluso denigrada esta figura, pareciera que para todo se utiliza el amparo y sobre todo cuando la percepción de la población es que quien utiliza más el amparo son los delincuentes, así los llaman, ¿no? Bueno, yo creo que tal vez haya algo de razón en esto, porque si lo vemos en cuanto, vamos a poner la ejecución de una sentencia civil, ya el juez determinó que un determinado predio se tiene que entregar a su legítimo propietario, ya está en sentencia, ya pasó por la apelación, ya pasó por el amparo directo, por el recurso de revisión en el amparo directo y está lista para ejecutarse esa sentencia. De repente aparece un tercero y dice, yo soy el auténtico propietario, amparo indirecto, y consigue la suspensión del acto reclamado. Y el amparo indirecto se va... en algunas ocasiones se le niega el amparo, pero tiene todavía disponible su recurso de revisión. Y ya cuando fracasa en el recurso de revisión, ya otra vez ya tengo mi sentencia para ejecutar, y viene otro amparo, y otro. Y hay veces que es realmente muy complicado ejecutar una sentencia que ya está firme. Pero esto yo creo que también es una responsabilidad social.
Esto yo creo que tiene que ver con la responsabilidad que tenga cada persona de decir, bueno, en el ejemplo que estoy dando, esto no me corresponde y se lo voy a entregar a su legítimo propietario. ¿Quién lo va a hacer? Por eso... Ahí como jueces debe de haber incluso a veces impotencia, ¿no? Oye, esto ya estaba en firme, ya estaba la y de Totalmente. repente todo hacia atrás. Y hay, bueno, aquí dos temas importantes. El primero, que viene, a mí me parece que esa fue la intención de nuestro legislador. Se incrusta en la ley de amparo la figura del interés legítimo, perdón, no, interés legítimo no. En el tema de la suspensión del acto reclamado, la apariencia del buen derecho. La apariencia del buen derecho que viene a ser una corriente primero doctrinal de Ricardo Couto y después jurisprudencial de 1996, 97 por ahí, donde se emite una jurisprudencia en la que se indica que el juez al conceder la suspensión pues va a procurar llevar a cabo un pronóstico de constitucionalidad del acto, o sea, verificar la apariencia del buen derecho. Entonces, el primer tema es la incrustación ahí. Y a mí me parece que se incrustó en la ley o ya se reguló esta apariencia del buen derecho para evitar el abuso del amparo. ¿Por qué? Porque la apariencia del buen derecho, como ya lo mencioné, es un pronóstico de constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Nos dice los teóricos, hay que asomarse de manera preliminar a la naturaleza del acto para verificar, si es sin prejuzgar, que siempre tiene que haber un prejuzgamiento, sí, claro, obviamente, si es constitucional o no. Si el acto es constitucional aparentemente, entonces no hay razón para conceder la suspensión del acto reclamado. Pero si por el contrario, si dentro de ese pronóstico se aprecia que el acto probablemente sea contrario al texto de la Constitución, entonces hay razón para conceder la suspensión del acto reclamado. Ese es un primer aspecto. El segundo, que teníamos la jurisprudencia de 1996 y pese a ello este análisis no se hacía. Viene la ley de 2013 en donde en algunos de los preceptos ya se dice hay que analizar la apariencia del buen derecho en el tema de la suspensión que es a petición de parte, pero especialmente en la suspensión provisional. A mí me parece que tiene que ser incluso en la definitiva, pero bueno. Pero casi no hay este análisis. Yo creo que fue para frenar el abuso del amparo. A mí me parece que fue de esa manera. Pero realmente no se ha dado de esta forma. Y más aún cuando se emite un nuevo criterio de la Corte en donde dice la apariencia del buen derecho, el análisis es para concederla, no para negarla. Entonces, pues básicamente vamos enfocados a la misma cuestión. El impacto mediático, este es un aspecto con el que se queda inconforme la persona que tiene a su favor una resolución que ya está para ejecutar y no lo puede hacer por el amparo. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues va a denigrar a esta institución, evidentemente. Y por otra parte, el impacto mediático, yo creo que ahí también es responsabilidad ciudadana, es responsabilidad del abogado, es responsabilidad del foro, del doctrinario, del profesor, aclarar cuándo estamos en presencia de una suspensión del acto reclamado y cuándo estamos realmente ante una sentencia de amparo. Y esto se maneja normalmente en los medios y efectivamente, lo primero que leemos, le concedieron un amparo a fulanito para esos efectos. Ay, ¿cómo es posible que se haya concedido un amparo? Cuando en realidad no es cierto. Cuando en realidad lo que se concedió fue una suspensión provisional que está en análisis para una suspensión definitiva que pudiera ser o no concedida y eventualmente la tramitación del recurso correspondiente. O sea, yo creo que esos son puntos muy importantes que siempre se tienen que aclarar. Lo vimos hace poquito. El abogado Coello Trejo hablaba de Emilio Lozoya, ¿no? Digo, para hacer, hablemos de lo mediático, que es a lo que el pueblo está pendiente. Y precisamente habla usted ahorita de esta responsabilidad del abogado. Hasta dónde también es influir en el ánimo del colectivo para ejercer presión. ¿A quién? Porque él fue el que habla por teléfono a un programa, una entrevista, y él dice, le concedieron el amparo a mi cliente, ¿no? Prácticamente. Entonces la gente inmediatamente brinca, o sea, ¿cómo? Pero si... Entonces, las palabras utilizadas adecuadamente para mover mediáticamente a la población.
A mí me parece un tema muy complicado. O sea, me parece realmente muy difícil porque habría que explicarle a la población, a la ciudadanía, que es un amparo. O sea, para comenzar, porque se escuchan de manera frecuente, no, es que ya se amparó, Exacto. es que ya iban por él y ya se amparó, cuando no, es que ya tiene como 7, 8 amparos, cuando en realidad pues esto no es así. Entonces yo creo que lo primero, y por eso hablaba de responsabilidad incluso ciudadana, es enterarnos de qué estamos hablando. Claro. Y si no dicen, es que ya se amparó, estoy casi seguro que muchos ni siquiera comprendemos el alcance de la frase se amparó, porque lo ven, al decir ya se amparó, ya es impune. Exacto, así, eso es lo que le decía, y gran parte de el hacer el programa de hoy y tomar en consideración su tesis, su análisis que hace precisamente del juicio de amparo es tratando de que el ciudadano común entienda de qué se está tratando, de qué se habla cuando mediáticamente nos quieren manipular, porque esa es la real situación. ¿Qué es realmente la figura, el amparo o llegar a un juicio de amparo antes de... Bien, el amparo, como ya bueno lo hemos mencionado a lo largo de esta plática, pues tiene que ver con la preservación, con la protección de los derechos humanos de las personas. A manera de ejemplo, en algunas clases yo le pregunto a un alumno, ¿la autoridad te puede privar de tu libertad? No, no puede. ¿Te puede privar de tus posesiones? No, no puede. ¿De tus propiedades? No. ¿De tus derechos? No, no puede. Y no es cierto, o sea, sí puede. En teoría no puede. No, o sea, sí puede. Práctica, sí. O sea, ¿te puede privar de tu libertad? Sí, sí puede. De tus posesiones también. Pero tiene que reunir ciertas condiciones la autoridad para que lo pueda hacer. Si, por ejemplo, un juez dice, sin pruebas de por medio, violando todo el proceso, llega una sentencia y dice, te condeno a que le entregues el bien a la otra persona. Es una sentencia de media cuartilla, donde hay falta de fundamentación, motivación, etcétera. Ese es un acto que es completamente irregular a la Constitución. ¿De qué se trata el amparo? De que todas las autoridades tienen que ajustar sus actos a lo que dice el texto constitucional. De eso se trata. Entonces, ahí en el ejemplo que estoy dando ya tenemos un vicio. Ya tenemos un vicio, vamos a llegar a una instancia que es el amparo y el juez va a decir, te concedo el amparo. O sea, sí, pero al decir te concedo el amparo no quiere decir que ya ganaste el asunto. No quiere decir que si la propiedad no era tuya ya te vas a quedar con ella. Lo que quiere decir es que la autoridad va a tener que emitir un acto nuevo en donde purgue esos vicios de constitucionalidad. Si en el ejemplo que doy, el juez ya dice, bueno, voy a desarrollar el proceso de tal manera que le voy a dar la oportunidad de que prueben, de que aleguen, les dicto una sentencia debidamente fundada, debidamente motivada, establezco la condena respectiva, en donde voy a expresar todo lo que me pidieron las partes, se le llama congruencia, exhaustividad. Y el acto es impecable constitucionalmente hablando, entonces sí podemos ir al amparo. O sea, claro que podemos ir, pero seguramente nos lo van a negar. Y en este punto me parece importante, ya que estamos aquí, hacer la distinción. En el amparo tenemos varias clases de sentencias, pero hay dos especialmente que me van a servir ahorita para exponer a donde quiero llegar. Una sentencia que se llama para efectos y otra sentencia que se llama de amparo liso y llano. Cuando tenemos la sentencia para efectos, esto quiere decir que la autoridad tiene que recomponer su actuación, tiene que, si emitió un acto viciado, pues va a tener que emitir uno que sea uno nuevo en donde se purguen todos esos vicios de constitucionalidad para que su acto ya tenga regularidad con la Constitución, para que no se rompa el orden constitucional. Esa es una sentencia o un acto que es para efectos. No fundé ni motivé, bueno, entonces para cumplir la sentencia del amparo voy a emitir un nuevo acto en donde voy a fundar y motivar, pero en donde el resultado podría ser exactamente el mismo. Entonces, de eso se trata el amparo para efectos. Y el amparo liso ya no tiene que ver con el respeto de los derechos. Es aquí cuando la autoridad ya no puede hacer otra cosa más que respetar lo que se le está diciendo en la sentencia. Ya no tiene que emitir un nuevo acto, inclusive. Algunos ejemplos en donde una sentencia podría decir,
que se concede el amparo a determinada persona para que en este juicio que llevaste tu autoridad responsable respete su derecho de propiedad y no lo prives de ella. ¿Y qué hace la autoridad? Pues nada, o sea, realmente ya no tiene que recomponer, ya no tiene que emitir un nuevo acto. Entonces, el amparo se trata justamente de eso. El amparo no es un instrumento de impunidad. No lo es. O sea, es realmente... Se ha querido utilizar para eso, es una diferencia. Es una diferencia que se haya abusado del amparo desde su origen, eso sí. O sea, de que desde que nació el amparo, voy al amparo y voy al amparo, etcétera. O sea, eso no se puede negar. O sea, eso es una realidad. Pero ya en el tema de expresar hacia la sociedad de qué se trata, yo creo que sí sería o podría considerarse que para que el ciudadano lo pueda entender, lo tiene que analizar, lo tiene que estudiar al menos un poco para entender de qué se trata el amparo, a qué nos referimos cuando dice es que se amparó. Insisto mucho con esto, una cosa es decir, le concedieron un amparo a mi cliente. Otra diferente es decir, le concedieron una suspensión provisional a mi cliente que todavía está en análisis y veremos en la audiencia incidental si le conceden la suspensión definitiva y explicar realmente esas expresiones. Exactamente. Porque los medios, las autoridades, que no son judiciales en muchas ocasiones, administrativas, suelen confundir y inclusive los términos y cuando estamos dando alguna información a la prensa, inclusive lo hacemos de manera equivocada, cuando realmente tendríamos que decir el amparo está en trámite. Y si es amparo directo, si es amparo, en fin, o sea, hay muchísimas cosas que probablemente podríamos comenzar a emprender nosotros de esa manera. Acuérdese, querido magistrado, que más decir amparo que suspensión provisional. Así es. De todo eso no es tan fácil. No, un amparo en trámite probablemente, o está en veremos si se le va, o podríamos decir, no sabemos si se le va a conceder el amparo o no, pero la autoridad ordenó que las cosas se queden en el estado que guardan. Así es. ¿Cuántas veces, como usted, como juez, como magistrado, igual puede conocer si hay alguna estadística al respecto? ¿Cuántas veces, por no haber utilizado esta figura jurídica del amparo, se han quedado sin casas, han perdido propiedades, han perdido juicios? ¿Qué sucede cuando no se tiene el abogado ideal o adecuado o con el conocimiento para poder saber utilizar esta figura? Yo creo que es el amparo, yo creo que es de estudio especial. Me parece a mí que no cualquiera lo puede hacer. Muchos lo hacen, bueno, que no debieran, digo, esa es la realidad. Yo creo que se tiene que estudiar mucho. Yo creo que para poder llevar a cabo un planteamiento no es cualquier cosa. Pero también hay matices muy propios del amparo que nos pudieran ayudar o bien que pudieran estar en desventaja. En el amparo hay materias a las que se les conoce de estricto derecho. La materia mercantil, la materia civil, la materia administrativa especialmente. Y hay otras materias que son de suplencia de la queja. Cuando tenemos suplencia de la queja, tenemos suplencia en los conceptos de violación o en los agravios cuando estamos hablando de recursos, tenemos suplencia en las pruebas, inclusive en alteración de la litis. Y ahí entra la materia familiar, entra la materia penal, en fin, donde se afecta orden y estabilidad de la familia, menores incapaces, normas inconstitucionales, derecho laboral a favor del trabajador, derecho agrario, en favor de los núcleos ejidales comunales o inclusive de los propios comuneros o ejidatarios. Todos estos actos son materia de suplencia. ¿Los colectivos que mencionaba? ¿Cuántos son colectivos? No, porque el colectivo lo veo más incrustado en el ámbito administrativo. Okay. Pero acá hablamos de temas en donde cuando no me expreso de manera correcta en el amparo, tal vez no es tan importante porque el juez o el magistrado en el ámbito del amparo directo van a subsanar esas deficiencias que yo tengo. Pero en estas otras materias, civil, mercantil, administrativa, no hay suplencia. Y entonces ahí sí me tengo que aplicar. Y me tengo que aplicar para llevar a cabo una expresión adecuada, en primer lugar, de mis conceptos de violación. O sea, ¿por qué el precepto constitucional está violado de esta manera? Porque no basta expresarle al órgano jurisdiccional que conozca el amparo
que se violó el artículo 17 constitucional en mi perjuicio. Es que la autoridad responsable violó el artículo 17 porque me negó el acceso a la justicia. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo la autoridad? Entonces, si no me expreso de una manera correcta, lo más seguro es que mi amparo va a fracasar. Y me van a hacer énfasis en la sentencia de que al no tratarse de una materia de estricto derecho, no hay suplencia de la queja. Por eso me parece que es muy importante que cuando vamos a emprender un escrito de amparo, realmente expresemos los argumentos necesarios para que puedan ser atendidos por la autoridad federal, porque de lo contrario los va a considerar inoperantes. Va a decir, bueno, por sí. eso debe ser alguien especializado, Totalmente. que sepa de qué está hablando, así es. qué va a transcribir. ¿Cuánto tiempo, magistrado, pasa después de una sentencia para poder inconformarse o para poder ampararse contra un acto que ya fue? Hay diferentes plazos. En el amparo hay plazos externos y plazos internos. Los plazos externos los vemos en el artículo 17 de la ley. Casi por regla general tenemos un plazo de 15 días para poder interponer nuestra demanda de amparo. Esa es la regla general, con algunas excepciones. Cuando se trata de normas autoaplicativas, por ejemplo, ya hablamos del ámbito normativo de las leyes. Ahí tenemos 30 días, normas que son heteroaplicativas, que es otra diferencia. Vamos a tener el plazo común. Materia penal, vamos a tener, me parece que 7, 8 años, no lo tengo al tanto, más o menos igual plazo en la materia agraria. Y cuando se trata de actos del artículo 15 de la ley de amparo, los que prevé como muy graves, como es los ataques a la libertad personal fuera del proceso, actos que pongan en peligro la vida, desaparición forzada, y los que prevé como prohibidos el artículo 22 de la Constitución, el amparo se puede interponer en cualquier tiempo. ¿No? Ahí es donde vamos a tener ese punto. En la materia en la que estoy inmerso, que es la materia civil, casi ahí nos vamos a la regla general, que son los 15 días para interponer la demanda de amparo. Es importante y es interesante conocer, queridos amigos, y aprender. La recomendación, sobre todo, queridos, es que compren el libro y aprendan de nuestro invitado, el doctor José Luis Maya Mendoza, magistrado, porque el análisis y trascendencia jurídica del nuevo juicio de amparo que hace en este libro es maravilloso, no solamente de la historia, sino nos enseña a conocerlo paso a paso, como hemos tenido ya en un poquito más de una hora aquí platicando y aprendiendo de su mano. De verdad es una cátedra, y yo puedo seguir aquí horas de magistrado. Muchas gracias, porque explicaba así, con palitos y manzanitas, decía, a veces solamente así puede uno, trata uno de entender estas figuras jurídicas que vemos y escuchamos y las hemos visto manoseadas por todos lados, pero no sabemos la importancia real, sobre todo en algo de trascendencia que puede trastocar vidas completas. Así es, y por eso es importante. Y yo creo que no es únicamente el amparo. Yo creo que cualquier proceso, sobre todo cuando estamos en el ámbito del patrimonio de las personas, tenemos una figura procesal que se llama litis cerrada. Lo que dije en la demanda, lo dije, y lo que no dije ya no lo puedo decir más adelante. Y lo que dije en la contestación es lo único que puedo decir, porque ahí ya se integra el litigio, ya no puede variar. Y si me equivoco en el planteamiento, entonces seguramente voy a perder como abogado un proceso, pero mi cliente está en riesgo de perder mucho más que el juicio en sí mismo. Pero yo creo que sí hay que ser muy, muy responsables y muy estudiosos. Muy responsables, muy estudiosos, sobre todo que entre la ética primero en el abogado, porque no están muchos con la idea, se van muchas personas, muchos clientes se van con la idea, no te preocupes, con un amparo paramos eso y no sucede nada. Es lo primero que escuchamos. Hay que tener miedo, nos decía un amigo, hay que tener miedo de un abogado, que eso es lo primero que te dice. Hay que tener precaución cuando esas son sus primeras palabras, como para hacerte entrar en confianza. ¿Cierto es eso? Hay veces que el amparo puede proceder de una manera inmediata, o sea, de eso no cabe duda, o sea, de que pudiera, pero es que depende de la naturaleza del acto. Sí, si todavía no estudié mi acto ni nada, y que me des una respuesta como esa.
sí es Claro, grave, ¿no? sí, porque bueno, yo creo que un proceso, particularmente en la materia civil, pues se tiene que agotar realmente dentro del proceso civil, porque no sabemos cuál vaya a ser el resultado de la sentencia. Y el tema del amparo, pues en estos casos viene todavía mucho más lejos. Yo creo que hay cierta razón en esta expresión. Y entonces, ya para cerrar, ¿cuáles serían los procesos tradicionales, los actuales y los que ya definitivamente quedaron en desuso respecto al amparo? Bueno, el amparo, como lo mencioné hace un momento, cabe prácticamente en cualquier acto de autoridad. En este caso, tenemos esta diferencia que me parece realmente muy importante en cuanto al amparo indirecto y al amparo directo. En Que cada entender uno la de, diferencia, ese sería primero lo primordial. bueno, es tan simple como tomar la ley de amparo, irnos al artículo 107 y ahí se establecen todos los supuestos de procedencia del amparo indirecto. Cuando hablamos de amparo indirecto, ahí vemos que el amparo indirecto va a proceder en contra de normas, ya sea autoaplicativas o heteroaplicativas. Y al hablar de normas hablamos desde las constituciones de los estados, de las leyes, los reglamentos, las circulares, y se dice toda disposición de carácter general y obligatorio en donde caben inclusive los bandos municipales. Ese es un sector de procedencia. Luego vienen los actos administrativos. Actos administrativos que son simples o complejos, los llamo de esta manera. Los simples, los que se agotan en un solo momento. La autoridad emite y no hay garantía de audiencia. Los complejos, en donde ya se desenvuelven a manera de un procedimiento, en donde se cumplen también ciertas formalidades esenciales, en este caso sí, del procedimiento. Actos de naturaleza jurisdiccional, un sector específico para la materia penal, y después Instituto Federal de Telecomunicaciones, y etcétera. Entonces, aquí como vemos es toda la parte administrativa e inclusive también jurisdiccional. Y después en el amparo directo únicamente tenemos dos supuestos de procedencia. Uno, sentencias que ya causaron ejecutoria o acuerdos que dieron por concluido un juicio sin decidirlo en lo principal. Ese es amparo directo, y otro que tiene que ver con un recurso de revisión administrativa en juicios contenciosos de naturaleza federal. Esos son los únicos dos supuestos de procedencia de amparo directo. Pero por eso es muy importante también a veces ver cuál me va a proceder, el amparo directo o va a proceder el amparo indirecto, y no hay más que ir allá a la norma para conocerlos. Queridos amigos, ¿qué nos deja de tarea en esta cátedra excelsa que nos regala el día de hoy? ¿Qué nos dejaría de tarea? Bueno, yo creo que informarnos, o sea, realmente informarnos, yo creo que eso es algo muy, muy importante. El amparo me parece a mí que siempre ha sido algo complejo de entender. Inclusive cuando lo llevamos en la licenciatura, como que es de las materias que decimos, es muy pesado, pero es muy importante. Es muy importante, y yo creo que hay veces que basta darle lectura a la ley para entender muchas cosas. Y yo creo que pues la tarea, actualmente ya tenemos muchos medios, o sea, muchos medios para informarnos. Ya no es únicamente que nos dicten el apunte en la escuela o leer el libro completo. Actualmente ya tenemos hasta material audiovisual para poder entender algunos aspectos pues no solo del amparo, sino de distintas ramas jurídicas. Ir a la jurisprudencia, ir a las sentencias que dicta, que por ahí ya la Suprema Corte tiene su página y que están ahí, eso sería interesante. Muy interesantísimo, porque bueno, pues anteriormente teníamos que comprar, por ejemplo, el disco, el JUS para enterarnos de la jurisprudencia. Ahora está ya al alcance, es gratuito, y efectivamente ahí también están las sentencias que emite la Corte, que también son específicas, ¿no? Y es una fuente muy rica del amparo también. Así es. Fuente jurisprudencial inclusive. Así es. Pues queridos amigos, ¿cómo vieron? De verdad, un tema fascinante, complicado. Obviamente sí es complicado, porque si fuera fácil cualquiera lo entendería, pero de la mano de los que saben, vaya que hemos aprendido muchísimo, muchísimo el día de hoy. Como siempre, les agradecemos su presencia al programa Más que Leyes, Educando la Conciencia, hoy hablando sobre el tema de amparo, que de verdad, gracias magistrado por estar con nosotros, que sea la primera de muchas, porque le decía desde hace un año que nos vimos en el segundo congreso de ciencias forenses, y hasta hoy nos tocó sentarnos en este estudio, que sea la primera de muchas, porque hay mucho que podemos aprender de su mano y que el público necesita saber. Yo con todo gusto, yo encantado, y bueno, pues esperaré futuras invitaciones, y agradezco la que se me hizo en esta ocasión, infinitamente agradecido. Pues muchas gracias, queridos amigos. El magistrado, el doctor José Luis Maya Mendoza, que estuvo con nosotros, les agradecemos su presencia.
todos los que integramos el programa Más que Leyes Educando la Conciencia desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Recuerden que tenemos mañana nuestros martes de salud y justicia con el abogado Daniel Osvaldo Rojas López, un tema siempre interesante, hablando sobre derecho médico, sobre derecho sanitario, que son otros temas que también tanto importan en nuestro país. Gracias, soy Delia Linares Alvarado, nos vemos mañana, pasen una tarde excelente, muchas gracias. Excelente tarde, muchísimas gracias.